laboratorio se hizo un experimento con unas pulgas. Esas pulgas que a todos quizás han picado y vuelan casi porque es difíciles de agarrar. Pues hicieron un experimento con unas pulgas, las metieron en un frasco y le colocaron la tapa a ese frasco donde metieron las pulgas. Así que les dejaron así durante 3 días. Así que las pulgas no pueden dejar de estar saltando y empezaron a saltar y estuvieron saltando y saltando, quizás tratando de escapar, pero tenían un tope, un límite y no podían escapar. Al tercer día quitaron la tapa del frasco donde estaban esas pulgas. Así que las pulgas seguían saltando al tercer día, seguían saltando, pero no saltaban más de donde estaba la tapa para poder salir de aquel frasco. Lo curioso es que una pulga es capaz de saltar hasta 33 centímetros en dirección horizontal. O sea, si una pulga está aquí, puede saltar 33 centímetros. Eso es más que un frasco. Y puede saltar 18 centímetros en dirección vertical. O sea, hasta una pulga aquí puede saltar hasta 18 centímetros. Pero un límite condicionó su capacidad de saltar más de ese frasco. Dios, nuestro Creador y ahora nuestro Padre, sabe que podemos llegar más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. El problema es que nosotros mismos nos hemos puesto un límite, una tapa en el frasco, cuando Dios es ilimitado. ¿Sí me escuchó? Ese es el gran detalle. Así que vamos a leer nuestro texto. San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. San Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Una historia muy famosa, reconocida por el pueblo cristiano y aún por mundanos también. Dice así nuestra escritura, Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, no de júbilo, de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca
la fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero predicar este mensaje, este sermón que yo le titulé: sí se puede. Dígale a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela: sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, mis hermanos. Así se llama este sermón. Quiero hablar en primer lugar en esta noche, saliendo de la barca. Saliendo de la barca. El Señor Jesucristo está caminando sobre las aguas del mar. Esto humanamente es imposible. Cuando el pueblo de Israel venía huyendo de Faraón y de todo el ejército egipcio, se toparon con un límite, y era el Mar Rojo. Y Dios hizo lo imposible en esa ocasión también. Lo que para el hombre era imposible, Dios lo hizo posible. Así que abrió el Mar Rojo y pasaron al otro lado en seco, y Dios acabó con los egipcios para siempre. Ellos no caminaron sobre el mar, sino en seco. Dios abrió el mar. Ahora bien, lo que el Señor está haciendo va más allá de los límites humanos. Pedro fue el único de los discípulos que comprobó que sí se podía caminar sobre el mar, pero tuvo que salir de la barca, de lo que era su seguridad en ese momento. Estaban en una tormenta, se habían asustado porque pensaron que era un fantasma. Pero Pedro comprobó que en el Señor lo imposible es posible. Pedro hace una pregunta importante. Y la pregunta que hace es: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No dijo nadando, ni en otro bote, ni tirándole un lazo. No, manda a ti que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Eso de andar es caminar, ¿verdad? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero para eso se tuvo que bajar de la barca, de lo que era seguro en ese momento. Hermanos, hermanas, matrimonio, familia, joven, hombre, mujer, para ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Si usted quiere ver un milagro, para ir más allá de lo común, para ver lo sobrenatural, para poder experimentar y ver el poder de Dios, es necesario que salgamos de la barca, de lo seguro, de donde estamos ahí. No, aquí no me va a pasar nada. Es necesario que nosotros salgamos del frasco de vidrio que tiene tope, pero si se logró quitar ese obstáculo, que podamos salir de ese frasco de vidrio, de nuestros propios límites. ¿Sabía que nosotros mismos nos ponemos límites? Decimos: no, es que ya no puedo. Sí se puede. Si se disciplina, si pone de su parte, sí se puede. Pero nosotros nos hemos puesto límites. Hemos caído en un conformismo. Y hay que arrancar del corazón y la mente es que no se puede usted. Está duro usted. Es que no se puede. No hay dinero. Es que no hay trabajo usted. Bien hay. ¿Quién dijo que no hay? Sí hay. Arranquemos de nuestro corazón y de nuestra mente el yo no puedo, es que no se puede usted. Pedro tomó una decisión. ¿Y cuál fue? Confió en que era el Señor quien le dijo: ven.
Aquí es donde está la clave, mis hermanos, la seguridad para hacer lo que humanamente es imposible. Pedro andaba sobre las aguas del mar. Imagínense, era de madrugada, había un fuerte viento, una tormenta, y pensaban que había un fantasma, pero aún así Pedro, sabiendo que era el Señor que le dijo ven, empezó a andar sobre las aguas del mar. Así que sí se puede. Cuando es el Señor quien nos está diciendo ven, hazlo, sal de la barca, yo soy yo, Pedro. Y fue el único que se bajó. Sí se puede. Cuando el Señor le está diciendo, mi hermano, mi hermana, soy yo, ven, sal de la barca, soy yo. Es cuando vamos a experimentar milagros poderosos, algo sobrenatural. Para mi persona, salir de la barca, para mí salir de la barca, ¿sabe qué significó? Escúchenlo bien, fue renunciar a un trabajo seguro. Ahí estaba yo en la barca, viendo las tormentas, las dificultades, pero el Señor un día me dice, ven, soy yo. Para mí fue renunciar a un trabajo seguro, ganando bien, porque no lo puedo negar, estaba ganando bien. ¿A cuánto les gusta ganar bien? A todos, estaba ganando bien. Era un trabajo seguro, estabilidad, con todos los beneficios de la ley, aguinaldo, bono 14, vacaciones, etc. Y salí de la barca dejando lo seguro para poner mi propio negocio. Pero le quiero decir algo, si va a tomar esta decisión, esté seguro que es el Señor que le está diciendo, ven, yo soy. Porque yo estuve seguro en mi corazón que era el Señor quien me estaba diciendo, deja ese trabajo, quiero trabajar con tu vida, con tu familia, prepararte. Así que fue el Señor. Dios era quien me estaba retando a salir de lo seguro de la barca. Porque para mí era imposible poner mi propio negocio. No tenía la herramienta, no tenía los recursos, no tenía lo que se necesita para empezar con un negocio, el capital, hermano. Pero el Señor me mostró que sí se puede, hermano. Sí se puede. Yo no le estoy hablando puro cuento o algo que solo leí. Yo lo he vivido en experiencia propia. Sí se puede. Cuando es el Señor quien nos está diciendo, ven, sal de la barca, camina sobre el mar, Pedro. Sí se puede. Venir a esta ciudad donde estamos ya por más de 5 años, Cobán, Alta Verapaz, a 215 kilómetros de la ciudad capital. Allá estábamos bien cómodos en la iglesia madre. Yo no me tenía que preocupar por tantas cosas. Sí, teníamos muchos compromisos en la iglesia, todo lo que usted quiera, alabanza, teatro, evangelismo, jóvenes, etcétera, etcétera. Pero estar en esta ciudad para mí fue salir de la barca y caminar en lo imposible. Esto no es basado en emociones, porque si usted se va a bajar de la barca en sus emociones, la cosa cambia. Queremos caminar sobre las aguas del mar, queremos caminar en lo imposible humanamente hablando, hay que descender de la barca y dejar de quedarnos en el lugar seguro. De los 12 discípulos, solo uno se bajó y era Pedro, el más aventado. Los demás se quedaron ahí. Quiero hablar en segundo lugar en esta noche
Sálvame, Señor. El versículo 30 dice: pero al ver el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Esto puede significar que si ya descendió de la barca y ya estamos caminando en lo imposible, vendrán circunstancias que nos pueden atemorizar, que nos pueden hacer dudar y comenzar a sentir el fuerte viento que golpea nuestra vida. ¿Cuántos han sentido miedo, sinceramente? Hemos sentido miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo le hago? Esos fuertes vientos golpean la familia, el trabajo. Si ya decidimos, usted y yo, bajarnos, salirnos, descender de la barca para servir al Señor, vienen los fuertes vientos de la crisis económica, del desánimo, la enfermedad, ataques del mismo enemigo, de la misma familia, amigos que nos van a decir, y por qué no, mismos cristianos o hermanos nos van a decir: ¿qué te pasa? Te vas a hundir, eso no se puede hacer. Es imposible, estás loco, estás loca. ¿Cómo que vas a dejar tu negocio si todos andan anhelando uno? Es una locura. ¿Qué van a ir a hacer a Cobán? ¿Sabe cuál era la idea que teníamos nosotros con mi esposa? Porque no conocíamos esta ciudad. Siendo mis raíces de aquí, no conocía. Pensábamos que Cobán era una aldea, un pueblo. Pero para sorpresa de nosotros, esta es una ciudad con mucho profesional, mucho licenciado, abogado, doctor, ingeniero, y gente de clase media y millonarios y de todo. Así que la gente: ¿qué van a ir a hacer allá, hombre? Si aquí está bien el negocio, están con la familia. Pero cuando el Señor nos está diciendo: ven, es para algo poderoso y glorioso. No sé cuántas veces he tenido que decir estas palabras en oración, en días de ayuno, en momentos de tempestad. No sé cuántas veces he tenido que decir estas palabras de lo más profundo de mi corazón. He tenido que decir: Señor, sálvame. Ayúdame, por favor, Señor. Porque no todo en la vida cristiana es pura victoria, pura felicidad. Hemos llorado lágrimas aquí en Cobán, como todo pastor, como toda familia y su pastor. He tenido que decir como Pedro: Señor, sálvame, sácame de esta situación. Haz un milagro para mí, para mi familia, te necesitamos. Tú nos enviaste, Señor, auxilio. Me estoy hundiendo, Señor, sálvame. La Escritura dice que Pedro comenzó a hundirse, pero allí estaba nada más y nada menos que el Señor. Y extendió la mano y lo agarró y le dijo... No lo felicitó, no le dijo: tranquilo, mi Pedrito, ya estuvo, ya. No, le extendió la mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe. ¿Cuál felicitación? No, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Es que Pedro dejó de poner su mirada en Jesús hacia la meta. Puso su mirada en el viento. De repente la mente empezó a actuar en su naturaleza. ¿Qué estoy haciendo? Esto es imposible, el viento. Y empezó a dudar y se hundió porque dejó de poner su mirada en Cristo, en el Señor. Todos aquellos que le creen a Dios,
se van a enfrentar a grandes desafíos, hermano. Si usted le está creyendo a Dios por cosas grandes, se va a enfrentar a grandes desafíos. Grandes sueños tienen grandes desafíos y grandes batallas. Y eso es a lo que muchos no se atreven a realizar, porque dicen es que es imposible, no se puede. Usted, ¿cómo cuesta? Quiere ganas. La fe en Cristo es la que hace posible lo imposible, lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Sí se puede en Cristo Jesús. Debemos recordar que nosotros tenemos muchas limitaciones. Es cierto, tenemos tantas limitaciones, pero Dios es ilimitado, que no se nos olvide. Y creyendo es que haremos lo que decíamos no se puede, es imposible. Si le cree, si se baja de la barca, si clama al Señor por ayuda diciendo sálvame, nos vamos a dar cuenta que sí se puede. De veras que sí se pudo. Sí, es que con Dios sí se puede. Quiero hablar en tercer lugar. Es por fe, no por vista. Es por fe, no por vista. El versículo 31 al 33 de nuestro texto dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo no sé cuántos pasos caminó Pedro sobre el mar antes de hundirse. La Biblia no dice cuántos pasos, pero él andaba. ¿Cuántos dio? No lo sabemos. A lo mejor solo Pedro y el Señor, o los discípulos que estuvieron presentes, pero él andaba. Y andar no solo es un paso ni dos, sino que es caminar. Pero el Señor extendió la mano y lo agarró. Y aquí viene algo maravilloso. Y nuevamente comenzó a caminar en lo que es imposible para el ser humano, porque el Señor lo levanta. Pedro caminó sobre el agua por segunda vez. Por segunda vez empezó a caminar sobre el agua y regresó a la barca junto con el Señor, y el viento se calmó. Nosotros a veces lo leemos rápido, pero eso de que regresó con el Señor, esto nos habla, mis hermanos, de que el Señor no se lo puso a tuto en la espalda y le dijo: vamos Pedro, eres un incrédulo, qué bárbaro, y lo tiró ahí en la barca. No, no fue así. Regresó caminando. Por segunda vez caminó sobre las aguas del mar. Y cuando llegaron juntos a la barca, el viento se calmó. Esto nos habla que mientras confiemos en Dios, cuando estamos en las pruebas más difíciles, aun cuando nos pensamos hundir y nos comenzamos a hundir, no debemos permitir que las circunstancias causen duda. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Biblia, la palabra, dice este mismo versículo de 2 de Corintios 5:7: y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Nueva Traducción Viviente: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. No sé cuántos pasos llevaba caminando en lo sobrenatural usted y yo, en lo que para usted y para mí era imposible, pero se hundió por las circunstancias que vinieron. Quizás la buena noticia es que podemos volver a caminar en aquello que parecía que no se podía, pero será puesta nuestra mirada y confianza en Dios, no en los problemas.
Estamos en un tiempo difícil, esta pandemia a nivel mundial. Pero Dios nos está retando a que seamos cristianos de fe, que no dudemos. Ahora la pregunta es, después de todo lo que le he dicho, ¿cuántos saben que en Jesucristo sí se puede? Pero tenemos que salir, descender de la barca de nuestra seguridad. La barca para muchos significa un trabajo ahí donde ya son parte del inventario y no quieren salir. No, a mí me van a sacar, pero solamente con los pies por delante. Cuando Dios nos está retando, soy yo el que te estoy llamando. Desciende de la barca, yo soy. Tenemos que descender de la barca, de lo que es nuestra seguridad. Y si algo pasa, debemos clamar al Señor de señores. Si algo pasa, debemos clamar al Señor de señores. Y lo que nos queda decir es: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Rescátame. Ayúdame, Señor. Y Él escuchará nuestra voz. El Señor escuchará nuestro clamor, mi hermano, mi hermana, y nos levantará una vez más para caminar en lo imposible. ¿Sabe por qué? Porque si clamamos, si le decimos al Señor, sálvame, si usted siente que se está hundiendo o ya se hundió, hay un Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo, que si clamamos, Él nos va a responder y nos va a levantar una vez más. Él va a escuchar su voz y mi voz cuando oramos, nuestro clamor, y nos levantarán una vez más para caminar en lo imposible, porque es Él quien nos ha llamado y Él es el que nos ha dicho: ven. La experiencia que tuvo Pedro marcó su vida para siempre. Él pudo decir: yo caminé sobre el agua, pero tomó una decisión. Y aquí está lo complicado. Muchos quieren ver milagros de Dios. Es que Dios no me responde. Es que Dios no se mueve para mi vida. Tiene que tomar decisiones. Sin decisiones no vamos a ver este tipo de milagros. Pedro caminó sobre las aguas del mar, pero tomó una decisión. Se bajó de la barca, empezó a caminar. Tenemos que creer en el Señor, aun cuando los demás duden. Yo no sé, la Escritura no dice que tal vez quisieron agarrar a Pedro o alguno de los discípulos. Le dijo: no, hombre, estás loco, ¿qué vas a hacer? No dice, pero a lo mejor su esposo, su esposa, sus hijos, la gente le digan: no, hombre, lo que vas a hacer es una locura, ni lo hagas, ni lo intentes. Cuando la gente diga no se puede, es imposible, nosotros tenemos a un Dios que nos dice sí se puede. Ciertamente Pedro se comenzó a hundir, pero el Señor lo sostuvo y regresó caminando, no nadando. La Escritura no dice que Pedro regresó nadando y el Señor caminando. No dice que le tiraron un salvavidas tampoco. No le tiraron una cuerda, el Señor no lo cargó, regresó Pedro caminando. Lo que hagamos, usted y yo, si lo hacemos agarrados del Señor, hará que los demás crean y adoren al Señor y reconozcan que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y ellos también dirán sí se puede.
Con Cristo todo es posible, porque es lo que dice nuestra escritura. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y así es como usted y yo le damos la honra, la gloria a Dios, a Cristo, cuando creemos, cuando tomamos decisiones que parecen locas, absurdas, pero eso hace que la gente diga: sí se pudo, Dios lo ha bendecido, Dios los está cuidando, yo también lo voy a hacer. Pero hay que tomar una decisión como Pedro, salir de la barca. A lo mejor usted está en esa barca seguro, tranquilo: no, yo aquí me quedo, hay que los demás prueben. Sí se puede. A veces el diablo a muchos cristianos los ha metido en un frasco como las pulgas y les ha metido presión por 3 días, 1 semana, 1 mes, y luego se quita esa tapa y los cristianos están como aquellas pulgas, saltando en el mismo punto sin salir de ese frasco, porque les pusieron un hasta aquí. De aquí no pasas, hasta aquí llegaste. Pero el Señor nos va a decir: sí se puede. Lo que usted está pensando hacer, sí se puede. Si confía en el Señor, si el Señor es quien le está diciendo: ven, yo soy, adelante. Pero si son sus emociones, ni lo haga, no sea que se nos ahogue. Por eso es que hay que buscar al Señor en oración, en la lectura de su palabra, congregándonos. Muchos quieren escuchar la voz de Dios y ni siquiera están conectándose a los servicios. ¿Cómo les va a hablar Dios? No, es que yo estoy en mi casa orando. No, hermanos, no nos hagamos los religiosos. Necesitamos conectarnos, estar unidos como iglesia. Sí se puede. Este tiempo de cuarentena que ya llevamos más de 2 meses, hacen falta músicos en la iglesia. En toda iglesia, mejor si se tiene 2 grupos de música, o sea, de alabanza. Este era un buen tiempo para que los jóvenes o los adultos, los casados, los solteros, se hubieran dedicado a aprender un instrumento. Tiempo, no me diga que no tuvo. Por eso estamos leyendo la Biblia, porque si no es por este tiempo, no los puedo agarrar como hemos estado haciéndolo todos los días, leyendo y estudiando el Nuevo Testamento. Porque yo les aseguro que hay cristianos que no han leído una sola vez la Biblia, una sola vez el Nuevo Testamento, y muchos, me atrevo a decir, nunca habían leído todo un evangelio. Sí se puede, hermano. Lo que pasa es que nos pusimos una tapa nosotros mismos, nos pusimos un límite cuando tenemos un Dios ilimitado. Tantas cosas que nosotros decimos: no se puede, está difícil, está complicado. Sí se puede, pero tome decisiones. Ponga su mirada en el Señor, en Cristo, y sí se va a poder. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En la asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder.
y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda, dándote la gloria, dándote el poder, dándote la gloria, dándote el poder. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, arriba, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza, dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda, dándote la gloria, dándote el poder, dándote la gloria, dándote el poder. ¡Vamos aquí! Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, vamos, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí.